Hola, buenos días. Mi nombre es Hasblady Jimena Rojas Ramos y el día de hoy con mis compañeros les estaremos hablando acerca del mandato mercantil y los contratos relacionados a este mismo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es mandato mercantil? Es un contrato por el cual una persona se obliga a realizar o celebrar actos de comercio por cuenta de un tercero llamado mandante. En nuestra jurisprudencia lo encontramos en el artículo 1262 y es importante reconocer que el mandato puede conllevar o no la representación del mandante. Básicamente, cuando es con representación, el mandatario actúa en nombre del mandante. Así que en los negocios pues se hace como si fueran realizados directamente por el mandante, aunque sea pues la otra persona quien está actuando a su nombre, ¿sí? Mientras que en el mandato sin representación, aquí esa obligación no existe. También es importante aclarar que el concepto de mandato comercial o mandato mercantil no es muy distinto realmente al mandato en el Código Civil, ya que su diferencia en sí radica en que en el contrato mercantil pues va muy ajustado al carácter comercial, al carácter monetario. Lo recomendado cuando se hace un contrato de mandato mercantil es que en el contrato se incluyan los actos que puede llevar a cabo el mandatario a fin de evitar una posible extralimitación de este mismo. Bueno, y frente a las partes de este contrato, pues son dos. El mandante, que es la persona que otorga el mandato, y el mandatario, que es quien se encarga de realizar los actos mercantiles. Claramente cada uno de ellos tiene sus obligaciones frente a este contrato. Por ejemplo, las obligaciones del mandatario. En primer lugar está el hecho de que no podrá exceder los límites de su cargo en caso no previsto por el mandante. Y si él en algún momento debe tomar una decisión que no fue prevista, el mandatario debe suspender la ejecución de su cargo mientras consulta con aquel. La segunda es que es obligación del mandatario informar al mandante del cumplimiento de los actos de comercio encargado. Y la tercera es que el mandatario deberá emplear los fondos del mandante en el negocio encomendado. Él no los puede tomar para negocios propios. El mandatario no puede invertir el dinero del mandante en sus propios negocios. Si él llegara a hacerlo, pues debe pagar el interés legal al mandante a partir de que incumple. Y si por su actuar se le causan perjuicios al mandante, el mandatario deberá como tal indemnizar los perjuicios causados. También es otra obligación del mandatario el hecho de que cuando se presenten situaciones que puedan tener como consecuencia la revocación o un cambio en el mandato, es obligación del mandatario informarle al mandante de dicha circunstancia. Debe estar al tanto de todo. También, según el Código de Comercio, el mandatario tiene un término de 3 días para rendir cuentas y entregar todo lo que haya recibido en razón del mandato, los cuales pues se cuentan a partir del día siguiente de la terminación del contrato. También está el hecho de que claramente el mandatario debe dar cuenta al mandante del desarrollo del negocio encargado, ya que pues debe únicamente ejecutar actos de comercio encargados por el mandante. Bueno, y frente al mandante, la obligación principal es proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato. También, pues, tiene como obligación el hecho de reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato, también a pagarle la remuneración estipulada o usual y a pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Bueno, frente a este contrato hay distintas causas por las cuales se puede dar por terminado este contrato o se puede extinguir. En primer lugar, pues el mandato mercantil se puede extinguir por ejecución del objeto del mandato o por acuerdo entre las partes. Según el artículo 1279 del Código de Comercio, puede ser revocado total o parcialmente, solo por justa causa. En caso de muerte, interdicción, insolvencia o quiebra del mandatario, sus herederos o representantes darán inmediato aviso al mandante del acontecimiento del hecho que pasó y harán en favor de este pues lo que puedan y lo que las circunstancias exijan. También, según el artículo 1286 del Código de Comercio, el mandatario puede renunciar al mandato cuando el mandato requiere de fondos o recursos y el mandante no los suministra, siendo su obligación.
Bueno, también es necesario conocer que el mandato comercial es remunerado y la remuneración que está regulada como tal por el artículo 1264 del Código de Comercio y consiste básicamente en determinar pues la remuneración proporcional al nivel de ejecución del mandato y en caso de controversia se debe recurrir a un peritaje. Se debe aclarar también que el mandatario debe abonar al mandante cualquier provecho directo o indirecto que obtenga en el ejercicio del mandato. Uno de los contratos que comprende una especie de mandato es la preposición. ¿Por qué? Pues este contrato de preposición es un contrato comercial que tiene como finalidad la administración de un establecimiento de comercio o de una parte de la actividad del mismo. Está definido en el artículo 1332 del Código de Comercio y aunque es un contrato de poco uso, en algunos casos resulta ser el ideal, sobre todo cuando se hace con representación. Alguna de las características de este contrato es que, por ejemplo, en el artículo 1333 del Código de Comercio nos dice que se exige que el contrato de preposición se inscriba en el registro mercantil. En este contrato es necesario, como formalidad, hacerse también de forma escrita, puesto que debe ser inscrito en el registro mercantil, como ya lo mencioné, y no es posible inscribir un contrato de forma verbal. La preposición es un mandato que por la naturaleza comercial del mismo se regula especialmente en el Código de Comercio, pues al aplicar las reglas generales del mandato podría presentarse en conflictos o algunas dificultades. El mandato comercial es más puntual en cuanto a que se está diseñado para actividades individuales o puntuales, mientras que el de la preposición permite la gestación integral de un negocio. Bueno, y en este contrato, como en casi todos, existen dos partes. Aquí en específico está el preponente y el factor. Frente a sus partes, en este caso, quien administra el negocio o establecimiento de comercio es llamado factor, que si lo comparamos con el contrato que vimos anteriormente sería el mismo mandatario. El preponente es la persona que encomienda la administración del establecimiento de comercio al factor. ¿Sí? Igual como en cualquier contrato, estas dos partes tienen obligaciones. Las obligaciones del factor o mandatario, según el artículo 1335 del Código de Comercio, es, primero, la celebración o ejecución de todos los actos concernientes con el giro ordinario de los negocios del establecimiento de comercio. Segundo, realizar enajenaciones y gravámenes de los elementos de establecimiento de comercio, pero siempre que dichas actividades estén comprendidas dentro del giro ordinario. Tercero, los factores obligarán directamente al preponente cuando obren en su nombre, cuando actúen dentro de los límites de las facultades conferidas por el mismo contrato. Bueno, y por otro lado están las obligaciones del preponente. Este puede limitar las anteriores facultades mencionadas, lo cual se debe hacer de manera expresa y debe constar en el registro mercantil para que pueda ser oponible a terceros. También, pues, como en todos los contratos, existen causas por las cuales se puede dar por terminado este contrato o se puede extinguir. En este caso, puede terminar por muerte tanto del factor como del preponente, siempre que ambos sean personas naturales. Segundo, por su absoluta inhabilitación para el servicio estipulado. Tercero, puede vencerse el plazo o cumplirse una condición que determine su terminación. Y cuarto, por la enajenación del establecimiento que sirviese. Le doy paso a mi compañero Juan, que les va... La correduría propiamente tal tiene su origen en la civilización antiguas como la egipcia, fenicia, griega y romana, donde expertos en comercio, mercaderías, desempeñaban una función de intermediarios entre comerciantes y distintas nacionalidades o naciones, encontrando compradores para los bienes que le eran encargados en venta, informando sobre sus características, también de sus especificaciones, determinando su valor, concluyendo la operación. Eran consideraciones auxiliares del comercio como tal. Las cruzadas cristianas contribuyeron al comercio marítimo entre el Oriente y las ciudades europeas, abriendo nuevas rutas y caminos para un intercambio de mercancías como tal. También posteriormente existe un auge de la cantidad y prestigio de los corredores en los reinos italianos de la Edad Media. Principalmente
de las ciudades costeras, ¿sí? Como eran Génova, Venecia, Amalfi y Pisa. Hay quienes destacan también a Marco Polo entre 1254 y 1324 y su familia, que eran famosos mercaderes venecianos como uno de los primeros corredores de mercado. En cuanto al pago que debe recibir el corredor por su labor, está regulado en el artículo 1341 del Código de Comercio y establece que se le debe pagar lo que se haya establecido para que éste actuara como intermediario. Y a falta de estipulación, lo que se paga usualmente por esta labor o lo que se fije según los peritos. También podemos decir que a menos que se haya establecido otra cosa, el pago del corredor le corresponde a las partes en igual proporción, ¿sí? La remuneración también tendrá lugar siempre y cuando celebre el negocio entre las partes, para el cual el corredor sirvió de intermediario. Sin embargo, aunque el negocio comercial entre las partes no se celebre, el corredor pues tiene unos derechos, ¿no? Como es el que se le reembolse los gastos que se hayan ocurrido como consecuencia de su labor encomendada, ¿sí? También, a menos que se haya estipulado lo contrario, pues de este mismo. También el reembolso de los gastos mencionados le corresponde a las partes por igual, como también lo establece el Código de Comercio para el pago de la remuneración, que debe ser en partes iguales. Entre los derechos del corredor, el artículo 1342 del Código de Comercio señala que el corredor tiene derecho a ser remunerado incluso si el negocio por el que intermedió no se concretó como tal, a menos que se estipule otra cosa, ¿sí? El corredor tendrá derecho que se le abonen las expensas que hayan hecho o causa de la gestión encomendada, o también aceptada como tal. Aunque el negocio no se haya celebrado, cada parte abonará las expensas que se correspondan de conformidad con el artículo anterior, ¿sí? Que es pagar lo que el corredor realiza como tal. Este artículo no se aplicará en los corredores de seguros como tal. Para que lo anterior no se aplique, se debe pactar, ¿no? Por escrito en el contrato de corretaje. Pues de lo contrario se aplica la norma que obliga a reconocer los gastos en que haya incurrido el corredor en la ejecución de su misma función. También encontramos unas obligaciones de parte del corredor. Por ejemplo, encontramos el de encargo, que es que el corredor debe dedicar su esfuerzo, idoneidad y profesionalmente al negocio comercial que se le celebren dos o más personas, y también hacer todo lo que sea necesario para que la actividad y diligencia del encargo de la gestión encomendada llegue a un buen término. También encontramos otra obligación, que es la obligación del corredor de conservar y devolver las mercancías encomendadas para realizar el encargo como tal. También encontramos el de reserva, que es que el corredor debe mantener en secreto toda información que le comunique las partes, así como informar del desarrollo de la negociación sin afectar el compromiso de la reserva de la información como tal. También encontramos como lo es el de no delegar el encargo, que es que el corredor no está facultado para delegar la responsabilidad que tiene en el contrato de corretaje. También de llevar los libros. Esto quiere decir que el corredor debe llevar los libros en los cuales debe consignar todas las actividades que realice sobre los contratos celebrados, con las anotaciones de todas las operaciones y los encargos que se le han realizado, y la identificación de sus clientes como tal. También encontramos de imparcialidad, que es que el corredor debe defender cada uno de los intereses del interesado, y el contrato de corretaje, pues hay dos partes que contratan el corredor. Este último estará obligado a defender imparcialmente los intereses de ambas partes.
Encontramos unas obligaciones de los interesados, que es remunerar al corredor por sus servicios prestados, también es de sufragar todos los gastos que hayan ocurrido o que haya tenido el corredor en las actividades promocionales y materiales, salvo que se haya pactado lo contrario. También es de comunicar de manera oportuna al corredor o a la otra parte del negocio jurídico el no estar interesado en negociar. También está el de asumir al corredor toda la información que sea relevante e importante para el desarrollo y ejecución del contrato. También asumir o suministrar más que todo las muestras e información técnicos y razonablemente se requieran para el cumplimiento del negocio. Tenemos que hablar sobre el corretaje de seguros o corredor de seguros, como es mejor conocido. El Código de Comercio incluye una sección para regular el contrato de corretaje de seguros a partir del artículo 1347, que busca regular el ejercicio del corretaje en los contratos de servicios, en especial a las sociedades corredoras de seguros, que deben estar inscritas a la supremacía o a la superintendencia financiera y sometidas a su vigilancia y la comisión, ya que el contrato de corretaje y el contrato de comisión tienen bastantes similitudes, pero también diferencias sustanciales. La principal diferencia es que el corretaje como tal no existe dependencia, mandato ni representación, en tanto en la comisión sí existe un mandato, como claramente lo señala el artículo 1287 del Código de Comercio. La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la ejecución de uno o varios negocios, pues en nombre propio o también pero cuanto a una persona ajena. En cambio, el corretaje es más una mera intermediación en busca de contratar a dos partes interesadas en un negocio, ¿sí? De juntarlas. Es decir, su papel no es otro que procurar la relación de las partes. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy les hablaré sobre el contrato de agencia comercial, el cual es una forma de intermediación o colaboración empresarial que está regulada por el Código de Comercio a partir del artículo 1317. Bueno, en resumen, este artículo nos dice que es un contrato por medio del cual una persona o ya sea una empresa encarga a otra persona o otra empresa denominada agente. ¿Para qué se hace esto? Bueno, se hace para que esta persona o empresa venda sus productos de forma independiente o estable como representante de uno o varios de sus productos o servicios. ¿Cuáles son las características del contrato de agencia comercial? Bueno, el contrato de agencia tiene unas características muy propias que lo distinguen de las otras formas de intermediación o colaboración empresarial. Esas fueron interpuestas en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 3645 del 9 de septiembre de 2019, que se resumió así. Primero, que es una forma de intermediación, es algo que ya se ha dicho anteriormente. Segundo, el agente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente. Tercero, la empresa del agente se encamina a promover o explotar los negocios de un empresario en un territorio determinado. Cuarto, el desempeño de la labor exige una permanencia y también estabilidad. Y quinto, el gestor tiene un derecho a una remuneración. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de agencia comercial? Bueno, el primer requisito de este contrato es que debe constar por escrito y lo más importante, debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde el agente desarrollará la agencia. También debemos tener en cuenta que la inscripción del contrato en el registro mercantil es necesario, ya que sin este registro no tendrá validez frente a terceros. ¿Cuál debe ser el contenido del contrato de agencia comercial? Bueno, según el artículo 1320 del Código de Comercio, el contrato debe contener, primero, los nombres, apellidos, domicilio y documento de identificación de las partes involucradas en el contrato.
Segundo, el objeto del contrato y el ramo de actividades a desarrollar. Tercero, los poderes o facultades del agente y sus limitaciones. Cuarto, el término de duración del contrato. Y quinto, el territorio en el cual se va a desarrollar sus actividades el agente. Un dato importante de este contrato es la ubicación geográfica de la agencia comercial, ya que exige definir el área donde se desarrollará la agencia y esta debe ser clara. Un ejemplo es cuando se define en un municipio particular y un grupo de municipios geográficamente relacionados. Y según el artículo 1318 del Código de Comercio, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades, o de servicios o de productos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, esto se hace para evitar la competencia entre encargados de un mismo negocio. Otro dato importante de este contrato es la independencia y la autonomía del agente comercial. Esa independencia no es absoluta y solo lo es respecto a la organización empresarial del agente comercial, más no respecto a la ejecución de la agencia como tal, pues el empresario que encarga el negocio debe tener facultad para asegurarse que el agente comercial cumpla con determinados requisitos y estándares para gestionar el negocio. Para dar más claridad, el agente comercial debe constituirse en un ente independiente, pero debe seguir los parámetros de gestión señalados en el contrato de agencia comercial, porque quien encarga el negocio debe tener una seguridad de la calidad de los productos o servicios que agenda. ¿Cuáles son las obligaciones del agente comercial? Bueno, según el artículo 1321 del Código de Comercio, dice que el primero es cumplir lo que se le ha encomendado conforme a las instrucciones recibidas por el empresario. El segundo es dar las informaciones correspondientes al empresario relativas a las condiciones del mercado, ya sea porque éste las solicite o por iniciativa del agente. El tercero, además, se deduce de esta clase de contrato que es obligación del agente ejercer la agencia de manera personal, ya que el contrato de agencia comercial tiene la característica de intuitivo persona y si se cumple una de estas obligaciones puede dar la terminación de la agencia comercial. ¿Cuándo se da la terminación del contrato de agencia comercial? Bueno, según el artículo 1324 del Código de Comercio, señala que el contrato de agencia termina por las mismas causas que el contrato de mandato, que son las siguientes. Primero, por el desempeño del negocio para que fue constituido. También por la expiración del término o por el evento de condición prefijados para la terminación. Por la renovación, por la renuncia, por la muerte del agente o empresario, por la quiebra o insolvencia del uno o del otro, por la interdicción del uno o del otro y por las cesantías de las funciones. Cuando se termina el contrato de agencia comercial, el agente tiene derecho a que el empresario le cancele una suma equivalente a la 12ª parte de la utilidad recibida en los últimos 3 años por cada año de vigencia del contrato. Según lo estipulado en el inciso primero de dicho artículo, el legislador incluyó este pago como una recompensa por el tiempo en que aquel efectuó tareas de fabricar o distribuir los productos del comerciante. Por otro lado, cuando el empresario sin justa causa da por terminado el contrato de agencia, además de la recompensa mencionada, deberá pagar una indemnización al agente como gratificación a sus esfuerzos. De igual manera, también habrá indemnización cuando el contrato sea terminado por el agente por justa causa imputable al empresario, según el artículo 1324. ¿Qué pasa si la causa de terminación es imputable al agente? Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral, simplemente no tendrá derecho a pago alguno o a indemnización, pues por causa imputable a él se dio por terminación unilateralmente el contrato y por ende no es procedente recompensarlo. Respecto a la prescripción de las acciones en el contrato de agencia comercial, cualquier acción derivada prescribe a los 5 años según el artículo 1330 del Código de Comercio.